Hola chicos, bienvenidos a otra entrega audiovisual de puntajenacional.cl. El día de hoy analizaremos las diferentes áreas de la biología humana y salud, dentro de las cuales se abarcan diferentes enfermedades nutricionales y de hábitos adictivos, enfermedades endocrinas y enfermedades cardiovasculares. Veremos los factores de riesgo y cómo podemos prevenirlas. También nos encargaremos de analizar los métodos anticonceptivos. Entonces comenzaremos con las enfermedades que tienen que ver con la nutrición y con la adicción a ciertas cosas. Algunas de estas enfermedades, partiendo por las más extrañas, son el marasmo y el síndrome de Kwashiorkor, que son enfermedades respectivamente donde una falta de alimentación causa una hemanización y una sintomatología asociada con la desnutrición en general. Mientras el síndrome de Kwashiorkor es principalmente falta de proteínas que causa una hepatomegalia, que es un crecimiento desorbitante del hígado, y un edema pulmonar pronunciado que causa un abdomen protruido, como se puede ver en estas imágenes. La anorexia y la bulimia son enfermedades que actualmente son de importante relevancia, sobre todo en mujeres, que tienen una mayor incidencia. La anorexia es una enfermedad en que el pensamiento psicológico dice siempre estoy gorda o gordo, pero como dijimos se da más frecuentemente en mujeres. Ese pensamiento que siempre se encuentra que están con un sobrepeso genera a que dejen de comer o que coman muy poco. Al dejar de comer, recordando las vías metabólicas, se empiezan a consumir las grasas y después se empiezan a consumir los músculos esqueléticos y de otros tipos para poder sacar energía de las proteínas. Finalmente se obtiene una imagen como la que se ve hacia el frente, que es una imagen bastante esquelética y que se aprecia solamente la piel encima de algunos huesos de la espalda, como son las escápulas o los omóplatos y los procesos espinosos de las vértebras. Esto concluye con daños a nivel del sistema nervioso central por la falta de glucosa, termina con pérdidas de cabello, pérdida de dientes e incluso fallas a nivel de los huesos, concluyendo con la muerte si es que no se trata a tiempo. Por otra parte, la bulimia también es un trastorno nutricional en el cual se siente un cargo de conciencia por el exceso de comida. Por lo tanto, se induce al vómito constantemente, con lo cual no se absorbe nada de la comida que se ingirió. El gran problema de la bulimia, además de la pérdida de peso a la que se llega y a la falla de control alimenticio, es porque con los constantes vómitos, recordemos que el quimo está conformado en parte por ácido clorhídrico, con un pH 2. Por lo tanto, el constante paso por el esófago, que no está diseñado para aguantar el ácido clorhídrico, y por la boca, termina con el desgaste de los dientes, que terminan cayéndose, con daños esofágicos, con úlceras esofágicas, e incluso con algunos tipos de lesiones bucales que terminan con la pérdida del sentido del gusto. Estas enfermedades son tratables con apoyo psicológico, psiquiátrico y un apoyo muy importante de la familia. La obesidad se define como una sobreingesta innecesaria de alimentos. Como podemos ver en la foto de la izquierda, hoy en día la obesidad está muy en abundancia en los niños. Y eso es un punto muy importante por donde estamos atacando o se está intentando corregir la dieta o la ingesta de los niños, que se ve muy incentivada por los dulces, por los alimentos insanos como son de la comida chatarra, y en general de ese tipo. A nivel del índice de masa corporal, una obesidad grave se considera por sobre los 30 o 33 de IMC. El estar obeso, además de la molestia que significa a nivel corporal, induce molestia a nivel sistémico porque la grasa se empieza a acumular en tejidos como las arterias o el sistema circulatorio, causa problemas de retorno venoso y de linfa, causa problemas a nivel del latido cardíaco y de los gastos cardíacos, problemas en las articulaciones, en los huesos, y también sobre todo son problemas psicológicos, porque la gente que sufre de obesidad se ve bajo un intenso ataque psicológico del resto de la población, como se puede apreciar en los niños obesos que se encuentran en los colegios. El alcoholismo y los cigarrillos si bien no son enfermedades nutricionales propiamente tal, son parte de las enfermedades por adicción a sustancias químicas que el cuerpo no necesita en absoluto. El alcoholismo se define como una adicción psicológica a la sustancia, a los destilados propiamente tal, en que el consumo de ellos termina por destruir parte de algunos órganos esenciales y también la vida personal y social de este tipo de personas.
El alcohol, recordemos que es alcohol etílico, el cual puede causar en grandes cantidades cambios en la personalidad, en la forma de resolver los problemas, el estado de la conciencia y también en el desenvolvimiento de los movimientos. Con lo cual la vida familiar se pierde, muchas veces se induce a la violencia intrafamiliar. Estas personas, como no están conscientes de sus actos, casi en la mayoría del tiempo sufren accidentes en la calle como atropellos, caídas, asaltos, violencia, etc. Y a nivel sistémico, la causa o el consumo constante de grandes cantidades de alcohol termina por destruir el hígado, causando una enfermedad que veremos a continuación que es llamada cirrosis hepática. Por otra parte, los cigarrillos también es una adicción psicosomática debido a una de las sustancias principales que posee el cigarrillo, que es la nicotina. Los cigarrillos constituyen un gran problema a nivel personal y a nivel colectivo, debido a que en general las personas que son adictas a este tipo de vicio no tienen respeto por la gente que se encuentra alrededor de ellos, fumando en ambientes públicos e incluso en ambientes cerrados, causando lo que se conoce como fumador pasivo o fumador de segundo grado, que al final de cuentas sufre más daño que el fumador directo. El cigarrillo contiene más de 1500 sustancias peligrosas para el organismo, dentro de los cuales se encuentra el benceno. El benceno es una potente sustancia tóxica para el ácido desoxirribonucleico. Lo que ocasiona el benceno son mutaciones. Y al generar mutaciones negativas en los protooncogenes, como hablamos unas clases atrás, se genera cáncer. Y el humo del cigarrillo puede generar cáncer en la boca, cáncer en el esófago y cáncer en los pulmones, que es el más común. El problema de esto es que la adicción que produce la nicotina es muy fuerte. Por lo tanto, dejar el acto de fumar es muy difícil sin alguna clase de apoyo químico o apoyo psicológico, en el mismo caso que el alcoholismo. La cirrosis hepática, como mencionábamos, es una enfermedad que afecta en general a la mayoría de los alcohólicos crónicos y se caracteriza por una pérdida de función del hígado. Estas microlesiones que tiene el hígado, que se pueden ver acá como granos, recordemos que el hígado es liso, son verdaderas cicatrices que se generan a causa del daño que genera el alcohol dentro de las células del hígado. Con la pérdida de la función del hígado se genera finalmente una falla sistémica por el acúmulo de toxinas, generando la muerte. La EPOC, fuera de las enfermedades como el cáncer pulmonar, es otra de las enfermedades que genera la adicción al cigarrillo en conjunto a otras enfermedades pulmonares como el enfisema. EPOC es la sigla para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la cual se caracteriza porque las vías aéreas van acumulando hollín, en términos vulgares, por lo tanto su luz se va haciendo cada vez más estrecha. Con el menor paso de aire, los tejidos empiezan a ganar menos oxígeno. Y en una etapa de una época avanzada, donde algunos fumadores siguen fumando, es necesario recurrir a una administración de oxígeno permanente, con lo cual la calidad de la vida de las personas se ve notoriamente afectada. Entonces, ahora vamos a pasar a las enfermedades del sistema cardiovascular, sus tipos y los factores de predisposición o factores de riesgo. Una de las enfermedades más comunes y más abundantes en nuestro país es la hipertensión arterial, la cual se define como una condición en la que la presión arterial, que normalmente es 120 milímetros de mercurio en sístole y en 80 miligramos de mercurio en diástole, se eleva por sobre ello, pudiendo llegar incluso hasta los 200 miligramos de mercurio en sístole. Esta es una enfermedad muy asociada al consumo excesivo de sal, debido a que el consumo excesivo de sal atrae a su vez una mayor necesidad de agua para conservar la concentración de sal, y la mayor concentración de agua empuja con una mayor fuerza las paredes arteriales, con lo cual se eleva la presión arterial. El exceso de sal se corrige en las dietas de las personas hipertensas. Sin embargo, hay un tipo de hipertensión que no está involucrado con el exceso de sal en la dieta, que es una hipertensión crónica, en la cual es necesario tomar fármacos que puedan controlar de cierta manera la hipertensión, ya sea estimulando la diuresis para eliminar un poco de agua o disminuyendo ciertas tonicidades arteriales que pueden influir en la condición de hipertensión. Ahora, algo que es muy popular y que ya prácticamente toda la gente asocia es exceso de colesterol igual a aterosclerosis o hipertensión. Y también se habla del colesterol bueno y el colesterol malo.
Pues bien, ¿cuál es la diferencia entre ellos? El colesterol es una sola molécula que se encuentra en distintas vesículas para ser transportada. Los transportes de colesterol se llevan a cabo en unas proteínas o en unas vesículas llamadas LDL o HDL, dependiendo de la cantidad de lipoproteínas que tengan. Las siglas para LDL son Low Density Lipoproteins y HDL significa High Density Lipoproteins. Esto significa que las vesículas HDL o lipoproteínas de alta densidad son vesículas que tienen una capa proteica muy grande. Por lo tanto, el interior de esta vesícula tiene poco espacio para transportar colesterol. En cambio, las LDL tienen poca densidad de lipoproteínas y un gran espacio donde transportar colesterol. Por lo tanto, las LDL, el acúmulo de LDL significa que se está acumulando mayor cantidad de colesterol. Y en la mayor cantidad de colesterol vamos a ver que tiene un efecto particular en las arterias. El acúmulo de HDL no es que sea bueno, sino que se ha comprobado que no está directamente involucrado en la generación de patologías cardiovasculares. A continuación, entonces, veremos una enfermedad muy común que es la aterosclerosis, y hay que diferenciarla de la arteriosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad donde la luz de las arterias se ve ocluida por la generación de una placa aterómica o ateroma a causa de la acumulación de vesículas LDL. Al principio comienza a generarse un pequeño coágulo de LDL, pero con el pasar del tiempo esta placa va ocluyendo toda la luz de la arteria y finalmente la arteria queda ocluida por la generación de un coágulo sanguíneo, puede ser por cualquier otra razón, también puede ser ocluida por la misma placa, y en el caso de las arterias más grandes no tiene mayor problema porque casi siempre se detecta antes. Sin embargo, en las arterias que irrigan las paredes del corazón, que son las arterias coronarias, que son muy delgadas, la generación de una placa aterómica es bastante riesgosa. Y en general la afección por infarto al miocardio es generada por una placa aterómica que obstruyó cierta parte del flujo sanguíneo de las arterias coronarias. ¿Cuáles son los factores de predisposición a todas estas enfermedades cardiovasculares? Y es importante por eso tratar de evitarlas. La dieta insana, una dieta rica en lípidos, en frituras, en calorías y en grasas saturadas o en grasas trans. El sedentarismo, que es no hacer ejercicio, por lo tanto el corazón se acostumbra a bombear menos cantidad de sangre porque el cuerpo no lo necesita. El consumo de tabaco está comprobado que afecta a nivel de la hipertensión y afecta a nivel de la función cardíaca. Y por supuesto el estrés. La liberación de radicales libres y la liberación de niveles de cortisol se ha comprobado que tiene un efecto en la generación de patologías cardiovasculares como taquicardias crónicas, infartos prematuros y también acumulación de LDL para la generación de aterosclerosis. Ahora continuaremos con las enfermedades endocrinas, dentro de las cuales destacan las que veremos a continuación, que son las enfermedades a la tiroides, en las cuales se destaca el hipotiroidismo, que es una baja secreción de las hormonas T3 y T4 de la tiroides, con la consecuencia de que un aumento de peso, tendencia a la obesidad, problemas en la regulación de la frecuencia cardíaca, baja de presión y además también se puede observar un crecimiento ralentizado debido a que recordemos que las hormonas T3 y T4 se encargan de controlar el metabolismo de las células. Por otra parte, el hipertiroidismo es todo lo contrario del hipotiroidismo, es una hipersecreción de hormonas tiroideas de T3 y T4, la calcitonina no entra a este análisis, en los cuales se ven los efectos contrarios al hipotiroidismo, una presión sanguínea elevada, una frecuencia cardíaca elevada, no se observa obesidad ni raquitismo, se observa una condición relativamente normal y también se puede apreciar un signo muy importante que es el bocio exoftálmico, en que la gente muy común llama ojos saltones. Por problemas del drenaje de los líquidos internos del ojo, el ojo tiende a salir de la cavidad ocular y obteniendo ese característico signo. La diabetes, por otra parte, es un trastorno metabólico en que los niveles de glucosa, la glicemia, no pueden ser controlados de una manera correcta en base solamente a las hormonas
estando en una condición general de hiperglicemia. Hay dos tipos de diabetes, la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 es un trastorno autoinmune, que el sistema inmune ataca a las propias células del organismo, que destruye las células beta de los islotes de Langerhans. Por lo tanto, la cantidad de insulina que hay en el plasma es bastante bajo, requiriendo insulina en jeringa, como esta que vemos acá, que es una jeringa típica de inyección de insulina. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, es una diabetes en que los receptores celulares no responden a la insulina. Por lo tanto, no es la secreción de insulina la que falla, sino que es la falla de respuesta a la insulina. Y la única forma de intentar controlar este tipo de diabetes es en base a la dieta, que es tratar de comer la menor cantidad de alimentos que puedan aportar glucosa. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos solucionar estos dos tipos de enfermedades endocrinas? Este es un fármaco llamado Eutirox, que es levotiroxina sódica, es un tipo de T4 sintético, en la cual se administra en el caso de hipotiroidismo para tratar de suplir los bajos niveles de T4 y de T3 en otro tipo de fármaco. Y otro tipo de hormona artificial para controlar la salud esta es una forma extranjera, que es el roiotropin, que es hormona del crecimiento sintética, somatotropina. El caso de esta hormona se administra a las personas que no están creciendo o que tienen niveles de secreción de GH bastante bajos. Administrando esto, el crecimiento se acelera y se hace posible. Y otro tipo de hormona es la insulina, que se vende en formas artificiales para las personas con diabetes mellitus tipo 1. Ahora finalmente nos adentraremos a analizar la clase de métodos anticonceptivos. Recordemos que los métodos anticonceptivos se definen como un conjunto de factores, que son la mayoría de los casos de origen voluntario, que impiden la concepción de un nuevo individuo, o sea, impiden la fecundación. Hay orígenes involuntarios de métodos anticonceptivos o de anticoncepción, la cual es básicamente fallas de los aparatos reproductores, ya sea en la constitución del semen o en la distribución de los ovarios u úteros. Y existe un gran número de factores anticonceptivos voluntarios que vamos a analizar a continuación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos clasificar los métodos anticonceptivos? Están los métodos de barrera, que impiden el contacto entre los fluidos masculino y femenino, los métodos químicos, que se encargan de la destrucción de las células gaméticas, y los métodos endocrinos, que se encargan de alterar esencialmente el ciclo menstrual de la mujer, porque todavía no existen métodos endocrinos efectivos en hombres. Dentro de los métodos de barrera nosotros encontramos los condones, condón masculino, condón femenino y el diafragma cervical, que, como dijimos, la función principal es evitar el contacto entre los gametos, frenando también el contacto entre los fluidos masculino y femenino. El más conocido de todos es el condón femenino, que es una funda de látex que se encarga de recubrir el pene y que así evita que los fluidos como el semen y otros fluidos emanados del mismo entren en contacto con la mucosa vaginal y con el útero o con el ovocito 2 en el caso de los espermatozoides. Este tipo de método anticonceptivo es el único método anticonceptivo que puede impedir el contagio de las enfermedades de transmisión sexual, que analizaremos en la clase siguiente. Y como dijimos, existen también condones femeninos que no son muy utilizados debido a que son bastante incómodos de colocar. Están compuestos por un anillo más pequeño y un anillo mayor. El más pequeño se introduce hasta la región del cérvix y el mayor queda expuesto fuera de los labios mayores. Y entre medio de estos dos anillos existe como una funda de plástico, la cual evita que el semen entre en contacto con distintas paredes vaginales. Dentro de los métodos químicos, el más conocido son los DIU o dispositivos intrauterinos, dentro de los cuales destaca la T de cobre en cuanto a su fama. Son dispositivos que están constituidos por algún metal que es capaz de liberar iones, con lo cual esta liberación de iones puede cambiar el tipo de sustancias que existen a nivel del útero o a nivel incluso de la vagina, y con eso evita que los espermatozoides puedan llegar al sitio de fecundación, impidiendo la fecundación. Los espermicidas, que son otro tipo de método químico, son muy poco conocidos por la gente, pero vienen en general aplicados por sobre los condones masculinos, en algunas marcas de condones como Lifestyle, Durex, entre otras,
que están recubiertos con un espermicida llamado nonoxinol 9. Los espermicidas son sustancias que matan espermatozoides, aproximadamente en un 90%. Sin embargo, no son muy utilizados en manera de pomada, debido a que son altamente irritables y algunos pueden causar alergias que son bastante incómodas para algunas personas. Finalmente, los métodos endocrinos son hormonas artificiales que se encargan de alterar el ciclo menstrual y generalmente suprimen la ovulación. Existen en presentaciones orales, en formas de 2 pastillas, como la píldora del día después o el Postinor 2, forma de 21 pastillas y 28 pastillas, o en pellet subcutáneo de liberación lenta. También actualmente se distribuye una forma de método endocrino en forma de anillo, que es el NuvaRing o anillo mensual, que se utiliza introducido dentro de la vagina y tiene la misma función que el pellet subcutáneo, que es una liberación de hormonas dosificadas y de una dosificación lenta. A nivel de las pastillas, cuando una de las pastillas se olvida, recordemos que las pastillas a nivel de 21 y 28 días deben ser tomadas todos los días a la misma hora, sin uso de alcoholes. Se debe utilizar un método de barrera durante 14 días, debido a que el olvido de una sola pastilla puede ser suficiente para gatillar la ovulación y obtener consecuencias como la fecundación inesperada. El levonorgestrel, el desogestrel y los estrógenos sintéticos son las hormonas más utilizadas. El levonorgestrel es un análogo de la progesterona artificial que también viene dosificado en la píldora del día después. Recordando el ciclo menstrual, al nosotros o a las mujeres ingerir pastillas que tienen los efectos de la progesterona, estamos imitando la fase lútea. Por lo tanto, si imitamos la fase lútea constantemente, el cuerpo va a interpretar como que existe un embarazo. Por lo tanto, va a suprimir la ovulación. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto es que cuando nosotros o las mujeres olvidan una pastilla, esta concentración de progesterona puede bajar y se puede interpretar como que va a llegar la menstruación, o incluso puede interpretarse como la liberación de un ovocito 2 que quedó justo pausado en el folículo terciario. Por lo tanto, es muy importante, y recordar nuevamente, que cuando se olvida una pastilla o 2 pastillas en su defecto, debe utilizarse un método de barrera durante 14 días o hasta que el ciclo se renueve. Bueno chicos, eso ha sido toda la entrega del día de hoy. Esperamos que haya sido de su utilidad. Ante cualquier consulta, no duden en visitar www.puntajenacional.cl, donde disponemos de mucho más material para que puedan satisfacer todas sus dudas. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.